Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Elkin. Yo, profe, buenos días. Buenos días, ¿qué más, Kevin? Hola, Ronald. Uy, Bueno, ¿sí me escuchan claro, chicos? sí, señora, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos por acá. Listo. Bueno, siendo hoy 19 de octubre de 2020, vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro, ¿sí?, de la materia Algoritmos 2 con los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Bueno, vamos a compartir pantalla para que ellos puedan visualizar la presentación que está preparada para el día de hoy. De acuerdo, niños. Terminó el... Ok. Bueno, ¿sí están mirando todos pantalla? Sí, profe. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ponernos por aquí. El día de hoy, bueno, antes que nada, la nota primero, espero que les haya ido bien, pero todavía tienen tiempo de mandarla hasta el día jueves, ¿listo? Una vez que ya me entreguen todos los estudiantes, pues la actividad, la siguiente clase sería la retroalimentación, ¿listo? Entonces, con esta retroalimentación, pues vamos a asegurar los conocimientos, la manera como es que tenían que ustedes haberlo realizado, ¿sí? Por lo menos haber aplicado los comandos de archivo, ¿sí? Que vimos en la tutoría anterior, ¿listo? Entonces el feedback, la retroalimentación quedaría programada para el siguiente lunes. Bueno, ok. El día de hoy vamos a comenzar dando un pequeño resumen. Vimos la utilización de los métodos, ¿sí?, en la creación de archivos, lectura, ¿sí?, creación, ¿sí? Miramos este tipo de métodos dentro de una memoria. Bueno, cómo teníamos que declararlo, cómo teníamos que escribirlo. Bueno, hoy vamos a ver algo muy importante, ¿sí?, que habla sobre la eficiencia de un algoritmo, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son las ventajas que tiene el saber poder calcular matemáticamente la eficiencia de un algoritmo, pero no sin antes saber, ¿sí?, su parte conceptual. La eficiencia de algoritmos es usado para describir aquellas propiedades de los algoritmos que están relacionados con la cantidad de recursos utilizados para el algoritmo. Listo por el algoritmo. ¿Qué hago referencia a la cantidad de recursos que tiene el algoritmo? Una vez que nosotros hagamos las diferentes estructuras, hagamos las diferentes clases, los diferentes métodos, operaciones algebraicas, matemáticas que solicita el algoritmo, hace referencia a qué cantidad yo voy a manejar dentro de ese recursos, ¿sí? Todo eso se llama recursos, con el propósito de que el algoritmo, al darle ejecutar, al darle correr, se podría decir, ¿sí?, se ejecute de una manera integral, ¿sí?, con todos los recursos que éste tenga, con todos los métodos, porque nosotros lo que necesitamos es eso, todo lo que nosotros programamos, ¿sí?, independientemente del problema, necesitamos que se ejecute, instrucción por instrucción, ¿listo? Entonces, ¿qué es un recurso? En otras palabras, es cualquier elemento que debamos utilizar para realizar una tarea, ¿sí?, que es limitado en cantidad. Bueno, es el recurso dentro de un algoritmo, un elemento que debemos utilizar para realizar una tarea, como por ejemplo, que les decía, métodos, clases, atributos, variables, ¿sí?, globales, constantes, locales, funciones, void, tipo main,
lo que nosotros ya hemos visto. ¿Listo? Un algoritmo debe ser analizado para determinar el uso de los recursos que éste realiza, ¿sí? La eficiencia algorítmica puede ser vista como análogo, ¿sí?, a la ingeniería de productividad de un proceso repetitivo o continuo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un algoritmo, ¿sí?, y le damos a ejecutar y él llega, pum, nos encuentra antes de ejecutar, ejecuta el compilador, ¿sí? Al ejecutar el compilador está haciendo una labor y una tarea, ¿sí? Al compilar, él va a traducir, ¿verdad?, el lenguaje de programación al lenguaje de máquina para que el ordenador entienda, ¿sí? Una es. Dos, al darle también compilar, va a visualizar instrucción por instrucción, a revisar instrucción por instrucción, si todo la algoritmia está bien realizada. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace el compilador en primera instancia? Al darle el primer compilador va a dar un giro general de todas las instrucciones desde la 1 hasta la final y va a revisar si tiene algún error, ¿sí? ¿Errores de qué tipo? Por ejemplo, que yo haya declarado una variable con el nombre Lorena y con mayúsculas, y en la parte de abajo yo estoy llamando esa variable con minúsculas. ¿Listo? Entonces, la variable Lorena no va a funcionar correctamente y en el método que yo quiero. Entonces, él me va a mostrar un mensaje donde me dice, no existe la variable Lorena en minúsculas. Tú la declaraste en la parte de arriba con mayúscula. Entonces, la eficiencia algorítmica, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando yo me dé cuenta, el usuario se dé cuenta que colocó y escribió mal el nombre de la variable con minúsculas, llega a él, regresa al algoritmo, cambia la variable y la pone en mayúsculas como la había declarado y le da a ejecutar. ¿Cuántas compilaciones van hasta ahí? Dos, ¿verdad? Va con la primera una donde encontró el error de Lorena, ¿sí? Y la segunda compilación, ¿sí?, empezó a corregir otra vez, a mirar los errores y verifica que Lorena se encuentra bien, la variable Lorena está con mayúsculas y lo corrió tranquilamente. Entonces, la eficiencia algorítmica va a ser un proceso siempre repetitivo, porque él va a encontrar errores, ¿sí?, con forma de ciclos hasta que no exista ningún error. Bueno, para ser ejecutado el algoritmo. Usado, dice, para describir aquellas propiedades de los algoritmos que están relacionadas con la cantidad de recursos utilizados por el algoritmo. ¿Sí? Sí, obviamente. El compilador, ¿sí?, para llegar a encontrar una eficiencia algorítmica, para que pase rápido la ejecución, ¿sí?, va a empezar método por método. Lo que yo les decía en un comienzo, si yo tengo un algoritmo grande, pues saco subconjuntos, algoritmos pequeñitos, para que nosotros los podamos desarrollar y después unificar para que se haga más rápido, ¿sí? Eso es lo que hace el algoritmo, ¿sí? Entre más rápido se ejecute el algoritmo, ¿sí?, se ponga en estar, se puede decir, significa que la eficiencia algorítmica está bien realizada. ¿Por qué? Porque coloqué muchos recursos, coloqué buenos recursos, todos los recursos los estoy utilizando, ¿sí? Entonces va a correr según el lenguaje de programación de una manera eficiente. Cuando se trabaja con procesos en línea y los algoritmos son utilizados con un grado alto de frecuencia, ¿sí?, manejar un algoritmo muy eficiente. ¿Qué son los procesos en línea? ¿Sí? Acá existen dentro de la programación diferentes tipos de procesos, pero el proceso de línea, de producción de línea, ¿sí?, de línea recta, nos va a permitir que un proceso, ¿sí?, que un producto sea fabricado a lo largo de un proceso contiguo y secuencial hasta su final. ¿Qué significa? Que todos los algoritmos van a ser lineales, ¿sí? Primer paso es el inicio, segundo paso, declaración, tercer paso, definición, ¿sí? Cuarto paso, asignación de variables, de métodos, funciones, así sucesivamente hasta llegar al último paso, que es el final del algoritmo,
¿sí? Siempre va a ser la producción en línea recta, como un proceso continuo. El primer paso pasamos al segundo y así sucesivamente, ¿sí? No vamos a hacer un proceso de producción, ¿sí?, circular, ¿sí? ¿En qué parte nosotros vemos un proceso que sea circular, que dé una vuelta, como un ciclo repetitivo? Con las famosas estructuras, ¿verdad? Las famosas estructuras de for, de while, de mientras, de para, ¿sí? Él hace una estructura lineal, ¿sí? Pero como yo le coloqué el contador a 3, vuelve hacia arriba, se va para el segundo ciclo, vuelve y regresa al tercer ciclo y lo ejecuta. ¿Listo? Eso no es, yo hago con el dedo así, como un ciclo, ¿sí? Pero en realidad lo que hace es producir una línea recta 3 veces. Bueno, para ello hay que medir la eficiencia del algoritmo, para saber, ¿sí?, con qué orden de magnitud, para tener certeza de que los algoritmos sí son eficientes, ¿sí? Existen algoritmos, chicos, que por su cantidad de instrucciones, al darle ejecutar o al darle correr el compilador, ¿sí?, se demora bastante tiempo hasta que salga el resultado deseado por el usuario, ¿sí? Eso significa que el algoritmo no es que esté mal hecho, ¿sí?, sino que como tiene tantas instrucciones y tantos recursos, ¿sí?, él se va a demorar calculando y revisando línea por línea si todo está en orden. Pero existen otro tipo de algoritmos que al darle a ejecutar, si hacemos otro algoritmo de la misma, para que me arroje el mismo resultado, y si le damos a ejecutar, ¿sí?, se demora en tiempo mucho menos que el primero, ¿sí? ¿Por qué? Si en este algoritmo me da el mismo resultado y en este segundo también, ¿por qué este más rápido y por qué este más lento? ¿Será que mi computador está dañado? ¿Será que el lenguaje de programación que estoy usando es muy pesado? ¿Sí? Todo ese tipo de situaciones a nuestro alrededor pueden afectar la eficiencia del algoritmo. ¿Listo? Entonces, si nosotros usamos malos recursos dentro de un algoritmo, ¿sí?, se nos va a demorar el tiempo de espera con certeza, ¿sí? Entonces, hay que saber aplicar este tipo de recursos. Raramente dice existe un único algoritmo para resolver un problema determinado, ¿sí? Raramente existe un único algoritmo para resolver un problema determinado. ¿Por qué? Porque así como les decía la otra vez, existen, ¿sí?, diferentes opciones de lógica para cada una persona, para cada uno, en resolver un algoritmo. Entonces, no todos nosotros vamos a desarrollar el mismo problema de igual manera, declarando las mismas variables, ¿sí? Eso es imposible. Bueno, entonces, va a existir, ¿sí?, diferentes tipos de algoritmo cuando voy a resolver un problema determinado, ¿sí? Cuando llegamos y comparamos el algoritmo entre dos personas, por ejemplo, cuando se comparan dos algoritmos diferentes que resuelven el mismo problema, normalmente se encontrará que un algoritmo va a resultar en un orden de magnitud más eficiente que el otro, ¿sí? Siempre que vayamos nosotros a comparar los diferentes algoritmos, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que un programa va a estar más completo porque tiene más instrucciones, entre comillas, ¿sí? O te vas a encontrar con un algoritmo que es tan cortico que nosotros decimos, uy, no, imposible que esté toda la programación ahí, imposible que me vaya a arrojar el mismo resultado, el resultado que yo busco, ¿sí? Entonces, siempre vamos a encontrar ¿cuál de esos algoritmos va a funcionar más rápido? ¿El que tiene más instrucciones o el que tiene menos instrucciones? Y que los dos me arrojan el mismo resultado. ¿Listo? A eso hacemos referencia la eficiencia de un algoritmo. Bueno, entonces, en ese sentido,
dentro de la comparación que yo les estoy realizando acá, lo importante es que el programador, el desarrollador, el ingeniero de sistemas, sea capaz, ¿sí? Tenemos que ser capaces de reconocer y elegir el algoritmo más eficiente. ¿Listo? Porque nos vamos a encontrar nosotros con módulos, con algoritmos que nosotros necesitemos, ¿sí? Para aplicar a otro nuevo algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como ingenieros? Cogemos el módulo y se hace, bueno, yo hago es coger la programación de ese módulo en ese entonces y lo traigo a este nuevo módulo, ¿sí? Entonces, al hacer eso, yo podré saber, ¿sí? Si me va a funcionar rápido, lento, eficientemente o eficazmente. ¿Listo? Lo importante es reconocer si ese algoritmo, ¿sí? Va a ser, me va a servir de gran ayuda. ¿Listo? Entonces, en palabras resumidas, ¿qué es la eficiencia dentro de la programación? ¿Listo? La eficiencia de un algoritmo es la propiedad mediante el cual un algoritmo debe alcanzar, escuchen bien, debe alcanzar la solución al problema en el tiempo más corto posible. ¿Sí? Eso es lo primordial que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Alcanzar la solución al problema en el tiempo más corto posible o utilizando la cantidad más pequeña posible de recursos físicos y que sea compatible con su exactitud o corrección. Sí. Profe, ¿Por buenos qué días. habla de exactitud? Hola, buenos días. Profe, Alexis. disculpe que le interrumpa, o sea, ahí se refiere, digamos, como decía lo de otra clase que tenemos, que uno puede poner en 100 líneas lo que, 100 líneas de código, lo que cualquier otro puede poner en 1000 líneas, o sea, menos es más, y ahí, ¿no, profe? Exactamente. Nos pueden dar el ejemplo de Alexis. Tenemos un algoritmo de 1000 líneas y otro tenemos de 50 líneas. Ambos nos da el mismo resultado, pero si estamos hablando de eficiencia algorítmica, ¿cuál va a ser el que me va a mostrar más rápido el resultado? ¿El de 1000 líneas o el de 50 líneas? El de 50, ¿verdad? Porque el compilador no se va a demorar tanto en verificar, ¿sí? Instrucción por instrucción. Entonces, el que se va a demorar más es el de 1000 y el que menos, el que tiene mayor eficiencia, va a ser el de 50 líneas. ¿Listo? Ok. Entonces, palabras resumidas de eficiencia. Debemos alcanzar la solución en el tiempo más corto posible y verificar que la cantidad de recursos físicos sea la más pequeña y que sea compatible con su exactitud y corrección, porque ¿de qué nos sirve hacer un algoritmo, ¿sí? De 1000 líneas, ¿sí? Ya me metí pues de lleno en ese código, realicé un código de 1000 líneas, ¿sí? Pero hice un código de 50, también más cortico, pero al darle a ejecutar el resultado de 50 no me va a dar igual al de 1000 líneas. Entonces, siempre saber utilizar la eficiencia con sus recursos, que el resultado sí sea exacto, ¿sí? Y que esté en posición para poderlo corregir. Bueno, necesitamos que sí exista eficiencia. Eficiencia hace referencia, ¿sí? A que además de que sea rápido, tiene que darme el resultado correcto. ¿Que ¿De qué me sirve que salga rápido si no me da el resultado que yo quiero y que el cliente desea? ¿Listo? Un buen programador, ¿sí? Buscará el algoritmo más eficiente dentro del conjunto de aquellos que resuelven con exactitud un problema dado. ¿Listo? Lo que yo les decía. Poner nuestra firma cuando nosotros realizamos los programas, ¿sí? De programación, las aplicaciones dentro de un lenguaje de programación. Si nosotros adquirimos ese tipo de experiencia de madurez programando, ¿sí? Nos va a dar buena reputación porque nos van a llegar a decir, este ingeniero, este programador, es tan eficiente que hizo lo que yo pedí, lo que yo necesitaba para mi empresa, ¿sí? Al darle yo el resultado a poder manejar en este programa,
me muestra rápido los resultados, ¿sí? No me demoro al sacarlos, es inmediatamente. Entonces, esa es la reputación que nosotros como programadores tenemos que llegar a alcanzar. Bueno, y eso lo vamos a hacer únicamente usando la verdadera eficiencia de nuestros recursos físicos, ¿sí? En el menor tiempo posible. ¿Cómo medir? Si ya entendemos lo que es la eficiencia, nosotros tenemos que saber cómo medir la eficiencia de un algoritmo o programa informático. Ya sabemos qué es, pero ahora vamos a ver cómo la vamos a medir. Uno de los métodos más sobresalientes es el análisis de algoritmos, que va a permitir medir la dificultad inherente de un programa. ¿Qué dificultad tiene el problema? Dificultad, según la problemática que se tiene, yo tengo que empezar a realizar el algoritmo. Se utiliza con frecuencia las técnicas de análisis de algoritmo. Esas características le permitirán comparar el algoritmo para la solución de problemas en términos de eficiencia. ¿Sí? Nosotros al comparar un algoritmo con otro, ¿sí? Podemos llegar a mejorarlo o a desmejorarlo. Si hacemos mala comparación, pues obviamente lo vamos a desmejorar, ¿sí? No vamos a saber por dónde vamos a empezar a desarrollar el algoritmo. Entonces, aunque las máquinas actuales, dice aquí claramente, son capaces de ejecutar millones de instrucciones por segundo, la eficiencia permanece como un reto o preocupación para resolver. ¿Por qué como un reto? Porque también depende, chicos, ¿sí? Mucho también depende de el servidor que nosotros estemos manejando, de la máquina o de la tecnología que nosotros estemos manejando. Por más eficiente que yo sea en el desarrollo de la programación del algoritmo, ¿sí? Pero voy y lo implanto lo ejecuto y lo instalo en un computador que la verdad no tiene ni memoria RAM, no tiene memoria ROM, es muy lento, un procesador completamente que no pasa y que no cumple mis expectativas, pues obviamente no voy a tener eficiencia, por más cortico que yo haga el algoritmo. ¿Listo? Entonces, este comentario de aquí que estoy señalando habla de que las máquinas actuales son capaces de ejecutar millones de instrucciones, ¿sí? Es por lo mismo que la eficiencia, ¿sí?, permanece como un reto o preocupación a resolver. La tecnología siempre va a estar sujeta de la mano de la eficiencia algorítmica. Con frecuencia dice, la elección entre algoritmos eficientes o ineficientes puede mostrar la diferencia entre una solución práctica a un problema y una a no práctica. ¿Listo? Veamos un poquito más de historia. En los primeros tiempos de la informática moderna, ¿sí?, en la década de los 60 y los 80, las computadoras eran muy lentas y tenían una capacidad de memoria muy pequeña. Eso ya lo sabemos nosotros. Son las computadoras de la primera generación, ¿sí? Los programas tenían que ser diseñados cuidadosamente para hacer uso de los recursos escasos, como almacenamiento y tiempo de ejecución. Bueno, se focalizaban en ese entonces en realizar computadoras enormes, gigantes. Se decía que entre más grande sea la computadora, más capacidad de almacenamiento, ¿sí?, pero el tiempo de ejecución va a ser menor, ¿sí? Imagínense un dato, una suma que ellos querían hacer en esa computadora gigante, lenta, ¿sí? El tiempo de ejecución se demoraba por lo menos en unos 2, 3, 5 días o a veces hasta meses. ¿Listo? Los programadores gastaban horas intentando recortar radicalmente segundos a los tiempos de ejecución de sus programas, ¿sí? Ellos entre más se dedicaban a que más rápido salga el resultado, para ellos era mucho mejor. Intentando comprimir, dice, los programas en un pequeño espacio en memoria, utilizando todo el tipo de tecnología de compresión y reducción de tamaño, ¿sí? Nosotros sabemos cómo es la función de comprimir un archivo, ¿sí? Pero ¿cómo hace esa aplicación ese tipo de acción, de función?
¿Cómo haces si tengo yo un conjunto de instrucciones y las voy a hacer más pequeñitas, las voy a comprimir, así como decimos nosotros, ¿sí? Para que sea más eficiente. Eso es programación. El comprimidor WinZip, el que nosotros conocemos, el RAR, ¿sí? El punto RAR, tiene internamente un algoritmo apto para coger y empezar a coger todos los recursos, ¿sí? No eliminar todos los recursos, sino escoger el más importante, ¿sí? Para que éste empiece a disminuir su código en algoritmo. ¿Listo? Al resumir ese código, lo que va a hacer es tranquilamente, ¿sí? Ejecutar y sacar el resultado deseado, ¿sí? Eliminando y sacando de los recursos que menos le sirvan. Bueno, es por eso que la eficiencia del programa se medía en aquella época como un factor dependiente del binomio espacio-tiempo, ¿sí? Se tenía en cuenta el espacio donde se hacía el algoritmo, el programa, la máquina donde se hacía el algoritmo, ¿sí? Obviamente, directamente proporcional al tiempo. Siempre estuvo el tiempo, siempre también está el tiempo cogido de la mano. A hoy, si ya eso ya hablamos del pasado, el hoy, la situación ha cambiado radicalmente, ¿sí? Los costos de hardware, ¿sí? Han caído drásticamente, mientras que los costos han aumentado considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este comentario? ¿Sí? Que la tecnología, chicos, ahora está a nuestro alcance directamente, ¿sí? No contamos y no manejamos maquinaria de esas computadoras gigantes, ¿sí? Que tenemos que irnos a pedir autorización para poder ingresar. No, nosotros tenemos la tecnología a la mano en cualquier lado, hasta en nuestras propias casas o desde nuestros dispositivos celulares, ¿sí? Ha caído drásticamente, ¿por qué? Porque es más económica la tecnología. Es más económica y nos quedamos con una buena máquina, ¿sí? Mientras que los costos humanos han aumentado considerablemente. ¿A qué hace referencia que los costos humanos han aumentado considerablemente? Que el programador, el desarrollador, el ingeniero de sistemas, ¿sí? Tiene buena tecnología, lo que él cobra de más es el trabajo o mano de obra que nosotros le decimos, ¿sí? Eso es lo que cuesta más. El costo por instrucción de línea de código, ¿sí? El costo por ejecución del programa. Eso es lo que ha aumentado considerablemente, ¿sí? Entonces, el programador, lo que más va a cobrar no es por la tecnología, eso la pone él, porque está a su alcance. Lo que él más va a cobrar es el desarrollo de la aplicación, el desarrollo del programa, instrucción por instrucción. Va a cobrar la eficiencia, va a cobrar los recursos que él implementó. ¿Listo? El tiempo de ejecución y el espacio de memoria ya no son factores críticos como lo fueron anteriormente. ¿Listo? Acá ahora va a ser, según la máquina, vuela. Todo ya depende del desarrollo del programador. El esfuerzo considerable que se requería para conseguir la eficiencia máxima no es tan acusado, ¿sí? Excepto en algunas aplicaciones como por ejemplo sistemas en tiempo real, en factores críticos de ejecución. ¿Cuáles son ejemplos de tiempo real? ¿Sí? Ejemplos que nosotros tengamos que depender de nuestra herramienta internet, ¿sí? Por más rápido que yo haga, por más eficiente que yo haga un algoritmo, pero que necesita de la herramienta de internet, por más rápido que yo lo tenga al darle a ejecutar, y si no tengo internet, ¿de qué me sirve? Nada. Esos famosos GPS que nosotros los sabemos y que los hemos utilizado, ¿sí? En Google Maps, bueno, etcétera, tantos que hay. ¿De qué sirve que el algoritmo sea eficiente, que consiga rápido una dirección, si no tenemos internet para visualizar el mapa de rutas? ¿Listo? Entonces, a ese tipo de excepciones hace referencia, ¿sí? Este comentario que yo estoy colocando. Esta imagen que yo estoy mostrando aquí,
es un algoritmo que existen programadores que lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Miren que él tiene 3 métodos. El primer método A, el B y el C. Hace un condicional, muestra aquí carga, escribe comentarios. Para llegar a la letra B, hace un comentario. Antes de llegar a la letra B, tiene que hacer un procedimiento para llegar a C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esto hacemos referencia que nosotros tenemos que evitar llegar a hacer. ¿Sí? Si sencillamente yo puedo hacer un algoritmo lineal que vaya directamente de la A hasta la B, sin necesidad de hacer otro método C, sin necesidad de hacer condicionales, métodos, funciones, ¿sí? Mirar la forma más rápida para llegar al punto deseado que nosotros queremos. Pese a todo, dice, la eficiencia sigue siendo un factor decisivo en el diseño de algoritmos, ¿sí? Y construcción posterior de programas. Obvio, ¿verdad? Si nosotros cogemos un cronómetro aquí y desarrollamos este primer algoritmo, pues obviamente se va a demorar en tiempo de ejecución más que este sencillamente. ¿Listo? Existen diferentes métodos con los que se trata de medir la eficiencia de los algoritmos. Dice, entre ellos, los que se basan en el número de operaciones que debe efectuar un algoritmo para realizar una tarea. Ojo que aquí nosotros ya estamos entrando a saber y a descubrir el número de operaciones que debe de tener un algoritmo. Otros métodos se centran en tratar de medir el tiempo que se emplea en llevar a cabo una determinada tarea. Bueno, sí, yo, Carlos. Ajá. Apagamos los micrófonos. Sí, toca mañana. Ya que lo importante para el usuario final es que éste se efectúe de forma, una, correcta y en el menor tiempo posible. Sin embargo, estos métodos presentan varias dificultades, ya que cuando se trata de generalizar la medida hecha, esta depende de factores como la máquina en la que se estábamos trabajando, en la que se efectuó, también el ambiente de procesamiento y el tamaño de la muestra, entre otros factores. ¿Listo? Aquí, chicos, dice, el señor Brasher y Bradley acuñaron en 1988 el término algoritmia, ¿sí? En inglés algorithmics, que definía como el estudio sistemático de las técnicas fundamentales utilizadas para diseñar y analizar algoritmos eficientes. Estos señores, ¿sí?, se unificaron para se focalizaron directamente en realizar y analizar algoritmos eficientes. ¿Listo? Este estudio fue complicado, dice que porque en el año de 1997, con la consideración de que la determinación de la eficiencia de un algoritmo se podía expresar en el tiempo requerido para realizar la tarea en función del tamaño de la muestra, e independientemente del ambiente en que se efectúe, ¿sí? Ellos sacaban muestras generales del algoritmo, ¿sí? Y decían, si esta muestra me funciona en otro algoritmo, ¿sí?, estamos ejecutando la eficiencia algorítmica, ¿sí? Este librito ustedes lo pueden encontrar directamente, pues lo pueden descargar desde internet, lo pueden visualizar, o si no, más rápido lo pueden conseguir dentro de la biblioteca virtual de la Universidad Remington, ¿sí? Se llama Fundamentos de Algoritmia. Este libro solamente se focaliza directamente, ¿sí?, en que nosotros seamos más rápidos al programar, ¿sí?, seamos más eficientes y sepamos escoger los recursos aptos y apropiados para lo que nosotros queremos, ¿sí? Aquí te va a enseñar a programar de una manera más productiva, ¿sí?, más productiva en el diseño de tus programas. El estudio de la eficiencia de los algoritmos se centra fundamentalmente en el análisis de la ejecución de bucles, ¿sí? Resulta, chicos, que dentro de la programación lo que más se demora, el recurso que más se demora, es la parte de la ejecución de los ciclos repetitivos, de los famosos bucles, ya que en el caso de funciones lineales, ¿sí?,
no contienen bucles. Si nosotros acá nos regresamos, a ver dónde está este muñequito, es aquí. ¿Listo? Les pregunto, ¿cuál de estos algoritmos, el de arriba o el de abajo, tiene bucles? Tiene bucles, tiene ciclos repetitivos. ¿Verdad? Porque aquí estamos, exactamente, porque aquí estamos manejando, miren acá el triángulo, que nosotros ya vimos diagramas de flujo, miren aquí este rombito, significa que aquí me está colocando un condicional. Y como yo les decía a ustedes, donde existe un condicional, existe un bucle, porque él necesita repetir la cantidad de veces el límite que yo le di al bucle para que éste pueda ejecutar sus acciones, la cantidad. ¿Listo? En cambio, este de acá no tiene. Va directamente, sin bucle. Entonces, aquí dice claramente, en el análisis de la ejecución de bucles, ya que en el caso de funciones lineales no contiene este ciclo de estructuras repetitivas, la eficiencia es función del número de instrucciones que contiene. En este caso, su eficiencia depende de la velocidad de las computadoras y generalmente no es un factor decisivo en la eficiencia global de un programa. ¿Listo? Entonces, tenemos que nosotros reconocer dentro de un algoritmo en dónde existe programación lineal y en dónde existe, ¿sí?, la ejecución de los bucles. Porque entre más bloques tenga, más lento se va a volver. ¿Sí? Me va a quitar un poquito de velocidad. Aquí hay programas que se ejecutan muchas veces a lo largo de su vida, ¿sí?, o tienen grandes cantidades de datos de entrada. Las consideraciones de eficiencia no se pueden descartar, obviamente. Además, en la actualidad dice que existe un gran número de aplicaciones informáticas que requieren características especiales de hardware y de software, exigencias se podría decir, en las cuales los criterios de eficiencia deben ser siempre tenidas en cuenta. Por otra parte, las consideraciones espacio-tiempo se han ampliado con los nuevos avances en la tecnología de hardware de computadoras. Ya tenemos computadoras que son supremamente rápidas, tienen una algoritmia muy avanzada. Las consideraciones de espacio implican hoy diversos tipos de memoria. La principal, la caché, la flash, archivos discos duros, memorias extraíbles como las USBs, ¿sí?, diferentes formatos especializados que nos van a ayudar a agilizar nuestro proceso. Asimismo, dice, con el uso creciente de redes de computadoras de alta velocidad, existen muchas consideraciones de eficiencia a tener en cuenta en entornos de informática o computación distribuida. ¿Listo? Esta es la computación distribuida, como miran aquí ustedes. Lo que tiene esta máquina la puedo distribuir a una, a otra y así sucesivamente. Si tengo esta USB, también puedo distribuirla de una computadora interna, ¿sí?, como un archivo interno, convertirlo en un archivo externo, que es lo que vimos en la anterior clase. ¿Listo? Todo depende, ¿sí?, de las tecnologías que nosotros tengamos ahí. En otras palabras, la eficiencia como factor espacio-tiempo debe estar estrechamente relacionada con la buena calidad, el funcionamiento y la facilidad de mantenimiento del programa. Sí, ¿por qué habla de mantenimiento? Porque un programa que nosotros realizamos en primera instancia para X cliente fue rápido, es eficiente, es productivo, saca el resultado que el cliente desea, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros lo dejamos quietico ahí al año 2019? La empresa del señor empieza a crecer, y si empieza a crecer significa que está produciendo. Entonces, el programa que lo diseñamos en un comienzo, que era rápido, eficiente, ya no nos va a servir porque vamos a tener que utilizar mayor información. Entonces, él llega, te llama a ti y te dice, señor ingeniero, vea, ya está muy lento, tengo mucha información, mi empresa ha crecido, necesito que usted, por favor, me le haga un mantenimiento a ese programa que usted me hizo. Nosotros tenemos que ir, llegar y actualizar ese programa que nosotros le realizamos para que abarque más información y para que empecemos a administrar, ¿sí?, mejor toda esta información. ¿Listo? Eso es lo que hace la eficiencia como factor primordial del espacio y tiempo.
Vamos a hablar ahorita de la evaluación de algoritmos. Consiste en medir la eficiencia de un algoritmo en cuanto a consumo de memoria y tiempo de ejecución. Consumo de memoria y tiempo de ejecución. En la actualidad, dice, con el gran desarrollo tecnológico del hardware, las instrucciones de consumo de memoria han pasado a un segundo plano. Sí, obviamente, como yo les decía, ¿no? La tecnología del hardware, ¿sí?, va a pasos gigantes en cuanto a la tecnología y el gran desarrollo, ¿sí? Es por eso que las instrucciones de consumo de memoria, ¿sí?, ya no va a ser un problema grande para nosotros. Consumo de memoria no es relevante, ¿sí? El consumo de memoria no es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a mano máquinas con gran capacidad de memoria RAM, ¿sí? Si yo les digo a ustedes dónde almacenamos toda la información, ¿sí?, siempre va a quedar guardada en la famosa memoria RAM, ¿sí? Entonces, si tenemos una máquina con una buena memoria RAM, no vamos a tener nosotros problema para que el algoritmo se pueda ejecutar rápidamente. ¿Listo? Entonces, todo eso de la memoria ya ha pasado a segundo plano porque tenemos tanto en nuestros computadores que tenemos ahorita que estamos trabajando, como también podemos tener memoria RAM hasta en nuestros dispositivos. ¿Listo? En cuanto al tiempo de ejecución, a pesar de las altas velocidades de procesamiento que en la actualidad existen, sigue siendo un factor fundamental. ¿Listo? El hecho de que tengamos nosotros una buena tecnología, rápida tecnología, ¿sí?, el tiempo todavía está sujeto de las competencias para el programador, ¿sí? Es muy importante el tiempo. Usted siempre se van a encontrar con un cliente que quiera las cosas más rápidas que otro, ¿sí? Siempre va a ser más exigente en rápido. Son personas, afanadas, ansiosas, quieren tener ya los resultados inmediatamente, señor ingeniero, quieren ver milagros con uno. ¿Listo? Entonces, siempre el tiempo va a ser un factor fundamental. Algoritmos que tienen que ver con el control de procesos en tiempo real y en aquellos cuya frecuencia de ejecución es alta. ¿Listo? Esto es el ejemplo que yo les decía del GPS, ¿sí? No me sirve de nada tener un GPS que sea lento y que esté fallando y que no me dé ni siquiera las calles. ¿Listo? Entonces, necesitamos velocidad porque queremos los resultados ya. Al hablar del tiempo real, los sistemas operativos de tiempo real son aquellos en los cuales no tiene importancia el usuario, ¿sí? No le importa al usuario, en otras palabras, cuánto tiempo se demora, ¿sí?, sino que también tienen en cuenta los procesos. Por ejemplo, las redes sociales, ¿sí? Se cuenta que nosotros, como usuarios, lo que nos importa es tener el algoritmo de la aplicación de la red social, estarse comunicando, estar ahí visualizando qué publica la gente, qué videos suben, qué enunciados tiene, qué publicaciones, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que hace en tiempo real. Bueno, sistemas operativos no tiene importancia del usuario, sino tiene en cuenta los procesos, que me muestre el resultado que él quiere. ¿Listo? Miren, dense cuenta aquí. Tenemos, qué bacano, qué chévere. claro, tenemos aquí, en este momento, diferentes máquinas que estamos utilizando el hardware, ¿sí? Una máquina para poder sacar la diferente medicina o droga, ¿sí? Necesita su tiempo de ejecución, su tiempo de eficiencia, ¿sí?, que la máquina funcione para poder sacar el producto. No va a ser rápido, tiene todo su proceso, pero todas estas maquinitas de hardware están sujetas del tiempo. ¿Listo? Y obviamente ese tiempo lo vamos a plasmar por medio de una aplicación, por medio de un programa donde exista esta interacción directa, ¿sí?,
programa, algoritmo con máquina. También tenemos que tener conocimiento sobre las diferentes locuciones latinas. Dentro de la ingeniería de sistemas existen locuciones latinas, que son expresiones escritas en latín que conservan su significado original. Se escriben siempre en cursiva o entre comillas. Estamos hablando de la locución latina a priori y la locución latina a posteriori. ¿Sí? ¿Qué significa estas dos locuciones? A priori significa con anterioridad a un hecho o a una circunstancia determinada. ¿Listo? Siempre tenemos que tener en cuenta y no descartar esta locución latina. A priori, a posteriori. ¿Sí? Si a priori habla con anterioridad de un hecho, entonces el posteriori, ¿sí?, habla con posterioridad a un hecho. El priori es anterioridad y el posteriori a posterioridad de un hecho o a una circunstancia determinada. ¿Listo? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Básicamente existen dos formas de hacer la medición. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender a medir los algoritmos con estas dos locuciones latinas. El posteriori, que dice que es el proceso de elaboración y ejecución de un algoritmo, consta de los siguientes pasos. Posteriormente, la elaboración del algoritmo, codificación en un lenguaje de programación, eso está dentro del posteriori, compilación del programa, obviamente, ejecución del programa en una máquina determinada, ¿sí? Entonces, estos procesos que yo les estoy diciendo aquí, van a empezarse a ejecutar posteriormente a la elaboración del algoritmo. Yo primero lo elaboro, lo escribo, lo plasmo en un papel, lo plasmo en un lenguaje de programación y después yo empiezo a codificar, empiezo a compilar y después, posteriormente, procedo a la ejecución. ¿Listo? En otras palabras, con esta forma de medición estamos evaluando la calidad del compilador y de la máquina, más no la del algoritmo. ¿Por qué? Porque pasa posteriormente a la creación del algoritmo. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa es medir la eficiencia del algoritmo por el hecho de ser este algoritmo, independientemente del lenguaje en que haya codificado y de la máquina en la cual se esté ejecutando. ¿Listo? Todos estos procesos, ¿sí?, ya hacemos el algoritmo, pero no vamos a medir, ¿sí?, la evaluación del algoritmo, sino los procesos que vienen posteriormente a la elaboración del algoritmo. ¿Listo? Por eso que aquí, a priori y posterior. Primero hago, ¿sí?, hago el algoritmo, lo escribo, lo tengo aquí en mi cabecita, y después hago el proceso de posteriori, que es la codificación, compilación y ejecución del programa. Entonces, el priori. Para ello, dice, necesitamos definir dos conceptos básicos que son el priori. Estamos hablando del priori, el momento que nosotros vamos a realizar ya desde cero el algoritmo. Necesitamos dos conceptos básicos para definir el priori. El famoso contador de frecuencias y lo que yo les estaba hablando anteriormente, que es el orden de magnitud del algoritmo. ¿Sí? Contador de frecuencias. El contador de frecuencias es una expresión algebraica que identifica el número de veces que se ejecutan las instrucciones de un método. Sencillo, no más. ¿Sí? Vamos a identificar con el contador de frecuencias el número de veces que se ejecutan las instrucciones de un método. Solo un método dentro de la programación. ¿Listo? Vamos a ver cuántas veces este se ejecuta. Como por ejemplo, aquí empezamos con la práctica. Tenemos este método, ¿sí?, que me dice aquí claramente que en la instrucción 1, que es lo que nosotros ya hemos visto, lea por favor la variable A, B y C. ¿Sí? 2. Que la variable X
me recolecte y me cree, ¿sí? Me genere la operación de A más B. Que la variable Y me genere la operación A más C. Y en la Z, la B que me multiplique la B por C. Y finalice, por favor, en la W, en la variable W, que me divida la X, que es esta, sobre Y menos Z. Esto es un método, ¿sí? Si yo ya les digo, primero declaro, asigno la operación que yo quiero realizar, ¿sí? Después, obviamente, tengo que decirle que me muestre en pantalla el resultado, ¿verdad? En la instrucción número 6 le vamos a decir, por favor, señor computador, imprímame el resultado de A, de B, de C y de W, ¿sí? No estoy manejando ningún tipo de lenguaje de programación, ¿sí? Es una demostración general, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poco más en términos y en básicos generales cómo funciona la programación independientemente del lenguaje. ¿Listo? Entonces, tenemos este método. ¿De cuántas instrucciones consta ese método? De 6 instrucciones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 6 instrucciones. Les pregunto, dense cuenta, vámonos con la primera instrucción. ¿Esta instrucción tiene un ciclo? ¿Tiene un ciclo? No, ¿verdad? Aquí simplemente me está diciendo que cargue las variables, que las cree, lea A, B y C. Por ende, ¿sí? Por ende, esa instrucción se va a ejecutar una sola vez. Lea A, lea B y lea C. No le pongo por acá otra vez lea A, lea B y lea C, porque si no serían 2 veces que se ejecuta. Entonces, aquí en este método se va a ejecutar esta línea una sola vez. Segunda línea, quiero que me sume A más B y que me la asigne a la variable X. ¿Cuántas veces se ejecuta aquí en este método? Una sola vez. Lo mismo para Y, porque se ejecuta también una sola. Miren aquí. Z, la operación Z, que es una multiplicación. ¿Estamos multiplicando por otro lado? No, ¿verdad? O sea que esa instrucción también se ejecuta una sola vez. También este acá, que es la división, una sola vez. La impresión, el señor computador que yo le digo, ¿me está imprimiendo 2, 3, 4, 5, 6 veces el resultado? No, ¿verdad? Porque yo solamente le digo, imprímame por favor el valor de A una vez, de B una vez, de C una vez y W una vez. Por ende, la acción de imprimir también la va a ejecutar una sola vez. Si nosotros sumamos cuántas veces se ejecutó la primera instrucción, la segunda, tercera, cuarta, simplemente tenemos que sumar 1 más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde el contador de frecuencia para cada algoritmo, para este método, ¿sí? Tiene un valor de 6. ¿Listo? Entonces dice, ahí dice una pantallita amarilla. En el método 1, cada instrucción se ejecuta una sola vez. El total de veces que se ejecuta todas las instrucciones es de 6. Total de veces que se ejecuta. Este valor es el contador de frecuencias para el método 1, para todo este método que yo estoy haciendo aquí. ¿Listo? Entonces, el total de veces que se ejecutan todas las instrucciones es de 6. ¿Listo? ¿Sí entendieron el ejemplo, chicos? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, vamos con este método. Si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí estamos generando es una programación lineal. ¿Ok?
¿Qué les dije yo que era lineal? Simplemente se ejecutaba la instrucción y daba el resultado. ¿Listo? Aquí no hay ciclos. Vamos con el segundo ejemplo. Les pregunto. ¿Aquí es lineal? Sí. Sí, es lineal. ¿Cuántas veces se ejecuta? Profe, ¿qué le digo ahí? No sé, se me dirá, ahí está, primero ingresa las variables, después las opera. Sí, primero las ingreso, primero las cargo, las defino y después realizo las operaciones con Porque él ellas. sube ese y sube el valor. Y en la línea 4 Ajá. ya le mete la operación, ¿no? O sea, ahí que dice en la línea 4, profe. ¿Acá? ¿En este En la, ejemplo o en el en la otro? línea, ahí, en la línea 4 que tiene ahí. No, en la anterior, la última. Ya, listo. Sí, exacto. Vamos a analizar el algoritmo que Alexis me está pidiendo. Entonces, en la primera línea es una instrucción lineal. Lea n, se ejecuta una sola vez. En la segunda línea me dice que asigne un valor a la variable s, por favor, póngale 0. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Una vez. ¿Listo? Tercera línea, creo una variable i, ya es ahí, la voy a inicializar, le voy a colocar un valor que sea de 1. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Una sola vez. Pero en la instrucción número 4 existe lo que yo les decía, a ver si lo llegan a encontrar, un ciclo o un bucle. ¿Sí? ¿Qué me pide ese bucle? El bucle se llama MQ, ¿sí? Y me está diciendo que si I, que es esta de la instrucción I, la instrucción 3, si I es menor o igual que N, ¿sí? Por favor, haga esto. Entonces, siempre Le que pongo exista, condicional ahí, ¿no? ajá, entonces siempre ya van a llevar condicionales los ciclos. Bueno, un condicional siempre va a llevar sujetos de un ciclo. Entonces, ¿cuántas veces se ejecutará este ciclo? Si yo le cambio el valor a 0, el de S y de I, le pongo un 3 o un 4, entonces aquí la situación va a cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ciclos dentro de un algoritmo, ¿cuántas veces se va a ejecutar? N veces más 1. N veces más 1. ¿Sí? ¿Por qué n veces más 1? Porque si yo tengo un ciclo repetitivo que vaya hasta 3, ¿sí? Por ejemplo aquí, donde i es igual a 3, por ejemplo, ¿listo? Entonces, quiero que el ciclo se repite 3 veces. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Pasa el primer ciclo, 1, 1 más 1, 1 más 1 me va a dar 2, eso significa que se pasa al segundo ciclo, 2 más 1 se pasaría al tercer ciclo y hace nuevamente la repetición. Es por eso que aquí cuando estamos hablando de instrucciones con for, con instrucciones repetitivas de bucles, estamos diciendo que se repite n veces siempre más una vez más, para que pase al siguiente ciclo. ¿Listo? Entonces, en la quinta instrucción tenemos que S, una operación, S es igual a S más 1. Aquí les digo, ¿cuántas veces se repite esta instrucción? ¿De quién depende? Depende de la N, ¿verdad? Depende de la N. Entonces, S igual a S más 1 es igual a N. Donde I es igual a I más 1 es igual a N. También, porque esto depende de quién. ¿Dónde está la N? Aquí en este ciclo. Está aquí, ¿verdad? En este for. Entonces, va a funcionar y se va a ejecutar dependiendo de la N. Entonces, S más 1, ¿cuántas veces? N veces. I más 1, ¿cuántas veces?
n veces. ¿Sí? Si yo vengo y le coloco lea n, significa que yo le estoy colocando cualquier valor a futuro, a posteriori. ¿Sí? Es por eso que es aquí donde me habla que la n puede tomar diferentes variables, diferentes valores. ¿Listo? Cerremos este ciclo repetitivo. Cerremos este ciclo repetitivo. En la instrucción número 7 le damos env mq, que es el ciclo, que es el for. ¿Listo? Lo cerramos. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? ¿Una sola vez? ¿O también tiene que depender de n? Depende de n. Es por eso que también aquí le ponemos n. ¿Listo? En la instrucción número 8 le digo, imprima, señor computador, una sola vez el valor de n del ciclo y el valor de s. Quiero que me lo muestre. ¿Aquí hay un ciclo repetitivo? No, ¿verdad? Aquí es una lineal. Solamente me va a ejecutar la instrucción una sola vez. ¿Listo? Entonces, cuando hay un ciclo repetitivo, un bucle, siempre vamos a depender de nuestra letra n, porque no sabemos cuál va a ser el límite. Bueno, entonces, n más 1, para que siga aumentando el ciclo, aquí, esta instrucción depende de n, y la i también. Es por eso que aquí en este cuadrito amarillo yo les estoy colocando un resumen para que ustedes lo puedan entender más este ejemplo. Aquí me dice claramente, las instrucciones 1, 2, 3 y 8, 1, 2, 3 y la 8, ¿sí? Se ejecutan. Por eso llevan el 1. 1, 1, 1 y el 1. Se ejecutan una sola vez. Pero las instrucciones, dicen, las instrucciones 5, 6 y 7 se ejecutan n veces cada una. ¿Dónde está? 5, 6 y 7 veces. Entonces, ellas se ejecutan n veces cada una dependiendo del valor de la n que le demos, ¿sí? Ya que pertenece a un ciclo. Estas instrucciones que están dentro del ciclo dependen de n, ya que pertenecen a un ciclo cuya variable controladora del ciclo se inicia en 1. Tiene un valor final de n, y se incrementa en 1. ¿Sí? Por eso la instrucción número 4 dice, se ejecuta una vez más, ya que cuando i sea mayor que n de todas formas, hace la pregunta para luego salir del ciclo. ¿N es mayor que 1? Sí. Entonces, vuelva y haga el ciclo y sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Ya serían 2 ciclos. Entonces, la instrucción 4 se ejecuta una vez más, ya que cuando i sea mayor que n de todas formas hace la pregunta para luego salir del ciclo. Entonces, n dentro de un ciclo siempre va a llevar el menos 1, el más 1. ¿Listo? Que el resultado general de nuestro contador de frecuencias va a ser el siguiente. Si estamos hablando primero de la n, ¿sí? Va a coger ¿cuántas n's hay? 1, 2, 3, 4 n's. Aquí está, 4 n's. ¿Y cuántos unos hay? 1, 2, 3, 4 y 5 unos. ¿Sí? El contador de frecuencia para este método es 4n más 5. ¿Listo? Analícenlo ahí un ratico. Cualquier pregunta, chicos, que exista, me la dicen. ¿Listo? Esta expresión del contador de frecuencia es el contador de frecuencias para este método, en general. Palabras resumidas. Si estamos hablando de un ciclo, de un for, siempre va a ir n más 1. ¿Sí? Los procesos que tenga dentro de ese ciclo siempre van a ser n. Contamos como n. ¿Listo? Miren, n, que esto le corresponde al ciclo.
¿Listo? Y lo demás, si son estructuras que se ejecutan una sola vez. Bueno, ¿puedo? ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Sí? Luego repito la última parte, por favor, el contador de frecuencias. La última parte que sería el método del ciclo. Sí, profe. Listo. Bueno, todo ciclo va a llevar una variable inicial y una variable final. Esa variable final me va a decir cuántos ciclos yo quiero ponerle. Quiero que se ejecute. ¿Listo? Entonces, aquí en este ciclo, donde me dice que I, si I es menor o igual que N, por favor, ejecute el ciclo nuevamente. Es por eso que la N siempre va a ir más 1. ¿Sí? Si yo quiero un ciclo de 5 veces que se me repita, pues simplemente tengo que coger primer ciclo, que es el 1, ¿listo? Quiero que vaya el segundo ciclo, ¿cómo hago para pasar al segundo ciclo? Pues le sumo más 1. 1 más 1 es 2 y se va al segundo ciclo. 2 más 1 se va al tercer ciclo. 3 más 1 se va al cuarto ciclo. 4 más 1 se va al quinto ciclo. Y después, como ya no puede pasarse del 5, él pone un stop. ¿Listo? Entonces, siempre la n, que va a ¿Dónde ser... coloca el stop? ¿El stop? ¿Aló? Aló, ¿el stop dónde lo colocas? ¿Qué dice? Aquí. Este es Ah, un ejemplo. Es como si yo colocara un 8 aquí, un 5 ya. aquí. Ya, ya. ¿Listo? N veces significa el valor que el usuario puede colocarle al programa, el valor que él desee. Ah, ya. El valor que él desee. ¿Listo? Bueno. Inténtenlo. No hay forma mejor que ustedes Inténtenlo, que no. háganlo, lo realicen, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo. Aquí yo les estoy colocando estos métodos. N y N. Estos, ¿cuántos métodos hay, chicos? Según esta imagen, ¿cuántos métodos hay? ¿Dos? Hay uno, que son los que se ejecutan una sola vez. Hay la N, que es un ciclo, miren. Y existe una letra M, que sería otro ciclo. ¿Sí? Entonces hay 3 métodos, 3 procesos. Cada uno tiene, miren aquí, yo les estoy colocando, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el total, el contador de frecuencias de este ejemplo? Háganlo, por favor, les doy unos 3 minuticos para que me den respuesta.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Qué sería el resultado? Para el proceso, para el método N, ¿cómo quedaría? Unifiquen todo. ¿Cómo quedaría para N? ¿Cuántas Ns hay? 1, 2, 3, 4 Ns, ¿verdad? 4. 4 Ns. ¿Y de Ms? 4. 4. 4. ¿Y de unos? 9. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, unos procesos lineales. Queda sencillamente de esta manera. Quedaría entonces de esta manera. Si nos vamos para el caso M, ¿sí? Para el método M, tendríamos aquí en este primer ciclo, ¿sí? M más 1, que es un ciclo repetitivo, ¿sí? Que vaya incrementando de 1 en 1, ¿sí? M más 1. En este de acá, T igual a T más 1, ¿de quién depende? ¿De la N? ¿Depende de las instrucciones lineales? No, depende directamente de la Profe. N. Profe, ¿Se Profe. puede compartir pantalla? profe, no pantalla. Ah, ya. Está por dos, por dos. Ok. A ver, vamos por acá. Listo. ¿Sí? Entonces, en el método de M, donde dice que I es menor o igual que M al valor que yo le quiera colocar, pero como es un ciclo repetitivo le quiero aumentar, le debo de hacer el incremento más 1, entonces me quedaría para esta instrucción M más 1 para que vaya incrementando paso a paso. ¿Sí? Aquí, en la 12 y en la 13, ¿por qué no es 1? Porque este proceso que está acá depende directamente de la M. Entonces, M y M. Al cerrar el ciclo, ¿de quién depende? También de la M. Le pongo M. ¿Listo? Lo mismo con el N. El N lo hicimos anteriormente. ¿Listo? Lo mismo. Aquí en este ciclo, en este para, N más 1 para que se vaya incrementando. La S, que es igual a S más 1, depende de la N. La I, que es I más 1, depende de la N. Y cerramos el ciclo, que es N. Las demás son instrucciones directas, ¿sí? 1, 2, 3. Y nos quedaría, si unificamos todo este método, quedaría así. 4M más 4 Ns, ¿cuántas Ns? 4 Ns, más 9 unos. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unos. ¿Listo? Ese es el resultado final de este ejemplo de contador de frecuencias. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron, chicos? Profe, una pregunta. Ahí importaría el orden 4M o 4N primero. Sí. En la parte de la eficiencia de los algoritmos, siempre la eficiencia de los algoritmos va a empezar no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con métodos mucho más grandes que este. Entonces, siempre, si ustedes llegan y me colocan 4n más 4m más 9, que le cambia aquí este 4 y lo manda acá adelante, significa que el primer método va a ser el de 4n, ¿sí? Y 4m va a ser de último. Entonces, siempre va a ser de abajo hacia arriba. ¿Listo? Para que ustedes me plasmen aquí ¿Y los los sumos van de resultados. últimos? De abajo hacia arriba. Y las sumas, ajá, que serían en los unos, serían los últimos, siempre. Ah, gracias, profe. Listo, chicos. Bueno. Es por eso que el priori, como les decía aquí, como el priori maneja el contador de frecuencias, que ya lo sabemos identificar dentro de un algoritmo, ¿sí? Es simplemente sumar e identificar dónde se ejecutan los procesos. También toca tener en cuenta el orden de magnitud en el priori.
Vamos a ver unos ejemplos de orden de magnitud. Ya vimos el de frecuencias, ¿sí? Orden de magnitud. El orden de magnitud es el concepto que define la eficiencia del método en cuanto a tiempo de ejecución y se va a obtener a partir del contador de frecuencias. En otras palabras, primero tengo que tener conocimiento del contador de frecuencias para poder sacar el orden de magnitud de un algoritmo, ¿sí? Es por eso que vamos a coger el mismo ejemplo de contador de frecuencias para poder sacar el orden de magnitud de este método. Nosotros teníamos este método, ¿se acuerdan? Cada uno con su instrucción. Aquí es lineal, 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 no hay ciclo, ¿sí? Sumamos todos los unos, me da un contador de frecuencias de ejecución de 6. ¿Listo? Dice pasos. Se eliminan los coeficientes en la orden de magnitud. No hay coeficientes, no hay variables. Las constantes y los términos negativos de los términos resultantes. Si son dependientes entre sí, se elige el mayor de ellos y este será el orden de magnitud de dicho método. De lo contrario, el orden de magnitud será la suma de los términos que quedaron. En otras palabras, si el contador de frecuencia es una constante, como en el caso del método 1, es constante esto, es directo el resultado, ¿sí? Si es constante como en el caso del método 1, el orden de magnitud es 1, ¿sí? Si es constante esto, si es lineal, el orden de magnitud es 1. ¿Y cómo lo vamos a representar? ¿Cómo vamos a representar que para decirle que el tipo de orden de este método de magnitud es 1? Lo representamos con la letra O, y entre paréntesis el número 1. ¿Qué significa eso? ¿Qué me da a entender? Que el contador de frecuencias, ¿sí?, para este método tiene un orden de magnitud número 1. ¿Listo? Entonces, en el ambiente de sistemas, los órdenes de magnitud para los métodos que se desarrollan son los siguientes. Si es constante, ¿sí?, va a ser O igual a 1. ¿Sí? Si es lineal, va a ser O igual a N. Si es cuadrático, va a ser O n a la 2, n a la 3, y también va a ser hasta logarítmico. Semilogarítmico. También va a ser exponencial. ¿Sí? Acá pues obviamente estamos dando un orden de magnitud, ¿sí?, sencillo, ¿sí?, que es un constante, se podría decir, que lo vamos a representar con el 0 y con el 1. Si quisiéramos clasificar estas órdenes de magnitud desde la más eficiente hasta la menos eficiente, ¿sí?, tendríamos el siguiente orden. ¿Sí? Entonces, como decía el compañero, de abajo hacia arriba significa que es más eficiente. ¿Sí? Si vamos de arriba hacia abajo, significa que es menos eficiente. Entonces, constante, menos eficiente. Logaritmo, menos eficiente, y va aumentando, va aumentando. ¿Cuál va a ser más eficiente? El orden 7. El exponencial. ¿Sí? Si yo les digo cuál es más eficiente, el constante o el logarítmico, ustedes me van a tener que decir que es el logarítmico, porque está dentro de la escala. ¿Listo? La definición clásica del logaritmo, vámonos a la parte del logaritmo, ¿sí? La definición clásica del logaritmo de un número x es el exponente el cual hay que elevar un número llamado base para obtener x. ¿Sí? La definición con fines didácticos logarítmico de un número es x, es el número de veces que hay que dividir un número, es el número de veces, para sacar el logaritmo, es el número de veces que hay que dividir un número por otro llamado base, para obtener como coeficiente un 1.
Es de esa manera como nosotros vamos a sacar un logaritmo para conocer su orden. ¿Listo? Entonces, si tenemos el número 100 y queremos hallar su logaritmo en base 10, sucesivamente hasta obtener un coeficiente número 1. Pues significa que si tenemos el 100, ¿sí? Lo dividimos por 10, así sucesivamente, hasta que el coeficiente me dé como resultado un 1. Es así como salen los logaritmos dentro de un algoritmo, ¿sí? Es por eso que aquí, en esta tablita, dense cuenta, tenemos el ejemplo. Tenemos el 100, lo dividimos entre 10, ¿cuánto me da? 10. Este 10 lo dividimos otra vez entre 10, ¿cuánto me da? 1. ¿Sí? Entonces, ya sacamos el logaritmo en base 10, ¿sí? Del número 100. ¿Sí lo entendieron? 100 dividido entre 10, 10. Todavía no es un 1. 10 dividido entre 10 da 1. ¿Listo? Por tanto, dice, el logaritmo en base 10 del número 100 es 2. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque se divide dos veces. Exactamente, porque realizó el proceso de división 2 veces. No ni 3, ni 1, ¿sí? 2 veces realizó la división, aquí 1 y aquí 2. Y es por eso que el logaritmo de 10, del número 100 en base 10, es 2. Intentémoslo. Hallar el logaritmo en base 2 de 16. Hallar el logaritmo en base 2 del número 16. Suave. Listo, sencillo. Habrá que dividir 16 sucesivamente por 2 Con hasta 4. llegar al número 1. 4. ¿Sí o no? Exactamente. ¿Cuál es? ¿Todos dicen que 4? ¿O dicen Yo 4. 4? ¿Sí? ¿Hasta llegar al 1? Sí, 4. Perfecto. Mírenlo aquí. 16 dividido entre 2, 8. 1. 8 dividido entre 2, 4. 2. 4 dividido entre 2, 2. 3. Y 2 dividido entre 2 es igual a 1. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 y 4. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Listo? Este más sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de un orden de tipo magnitud. Estos son ejemplos que vamos a realizar, ¿sí? Que vamos a realizar realizando el contador de frecuencias teniendo en cuenta el orden de magnitud. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico de un algoritmo en un vector. Ustedes ya saben cómo funcionan los vectores, ¿sí? Por medio de posiciones, por medio de elementos. Tenemos este algoritmo, cuéntenlo aquí, del 1 al 15, este vector, el vector se llama B, ¿sí? Está en la posición, el 2 en la posición 1, el 4 en la posición 2, el 7 en la 3, el 9 en el 4 y así sucesivamente. Si yo les digo en qué posición se encuentra el número 36, ¿en qué posición está? El número 36, ¿en qué posición está? ¿En la 10? En la posición número 10. ¿Listo? Pero aquí hay una falla. Aquí yo cometí un gran error. ¿Cuál es? Aquí en esta parte donde yo estoy señalando. Que los algoritmos empiezan a contar desde cero. Exactamente. El vector siempre va a comenzar desde la posición número 0.
Entonces, si aquí no tenía yo que colocar un 1, aquí va el 0. En la posición 2 va el 0. Perdón, el 2 va en la posición número 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Si yo les digo de qué magnitud, cuál es el índice de magnitud o el tamaño máximo de este vector, ustedes no pueden decir 15, sino 14, ¿verdad? Porque comienza desde 0. Entonces, ese es el error que yo cometí porque el vector tiene que correrse desde la posición número 0. Perfecto. Entonces, si ya tenemos en cuenta, vamos a hacer el ejemplo con este que tenemos aquí. Si nos interesa buscar, les pregunto a ustedes, les digo, chicos, necesitamos buscar el número 85 en este vector. Pues, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacemos todos? Recorremos el vector posición por posición hasta buscar el número 85, ¿verdad? Realizamos una búsqueda secuencial de observación, ¿sí? A partir del primer elemento, que es este, y empezamos a buscar. El 2 es 85, el 4 es 85, el 7 es 85, y así hasta buscar el número 85. Ir comparando el contenido de esa posición. La posición número 1 es igual a la posición número 2 y es el 85, no. Y así voy buscando. Ese es el procedimiento que hace el computador cuando tiene un vector, cuando se encuentra con un vector. Realiza un proceso de comparación, ¿sí? Para buscar lo que yo le mandé a pedir. ¿Listo? Con el dato 85, el proceso terminará cuando lo encontremos o cuando haya recorrido todo el vector. ¿Cuándo termina el proceso? ¿Cuándo termina el proceso? Termina cuando encontremos el número 85. Pero si ya recorrimos todo el vector y no encontramos el 85, el proceso termina. Y me va a decir, hey, aquí en este vector no hay ningún 85, porque yo ya recorrí posición por posición y no encontré ningún 85. ¿Listo? Entonces, obviamente, en este vector no hay ningún número 85, ¿verdad? Hay 2, 4, 7, pero no está el 85. Entonces, este es el proceso, el método, ¿sí? El método algorítmico. Es el algoritmo que nosotros vamos a hacer para hacer ese proceso que yo les comenté anteriormente, ¿sí? Son 9 instrucciones en donde van a ejecutar el recorrido del vector hasta encontrar el número que uno desea, ¿sí? Me dice que es, en la instrucción número 1, declara una variable y que es a1, hace un for donde me dice si esa i es menor o igual al número que yo quiero encontrar, al límite, y ese vector en la posición i es diferente igual que x, ¿sí? Pues directamente que haga esto, i igual a i más 1. ¿Para qué? ¿Para qué creen que sea esto ustedes? Lo que yo les decía. Váyase a la primera posición, haga la comparación, es 85, si no es 85, entonces que coja i más 1, que sería 1 más 1, 2, pasa a la siguiente posición, haga la comparación si es 85, ¿sí? Si no es así, que coja 2 más 1, 3, que pasa al siguiente ciclo, y así sucesivamente, ¿sí? Esta es una instrucción constante, donde significa que coja el número que yo voy a buscar y lo compare. Esto es constante, ¿sí? Finalicemos con este ciclo. Entonces me dice, si usted encontró ese 85, ¿sí? Significa que ya encontramos el dato
en esa posición. Pero como no existe un 85, simplemente le vamos a dar imprimir no existe. El imprimir donde dice el dato no existe dentro del vector. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo analicen con instrucciones algorítmicas generales, para que analicen qué tanto da, de dónde va el proceso del ciclo. Aquí habla un condicional. Si i es menor que 85, entonces posiciónese en el lugar del vector para que me muestre el resultado. En dicho método tenemos que entrar un ciclo, dice, el cual en el peor de los casos se ejecutará n veces. N veces. Es decir, cuando el dato x no está en el vector, por tanto el orden de magnitud de este método es n. ¿Sí? Por la n veces. En general, cuando se ejecuta una búsqueda, dice, en el peor de los casos, es no encontrar lo que se está buscando. ¿Sí? Entonces nos podemos encontrar con vectores que no tengamos el elemento que nosotros estamos buscando. Y si no lo tenemos, este es el algoritmo y el método que nosotros tenemos que programar. Porque si lo llegamos a encontrar, el número 85, pues sencillamente, ¿sí?, hicimos la comparación correcta de la posición del vector con el número, por medio de un ciclo. En nuestro ejemplo, en el ejemplo que yo les estoy diciendo, tuvimos que realizar 15 comparaciones para poder decir que el 85 no está en el vector. Si ustedes se van a la parte de acá, ¿sí?, tuvimos que haber comparado, primera posición, el 2 es igual a 85, el 4 es igual a 85, y así sucesivamente. 15 procesos tuvo que realizar el algoritmo, ¿sí?, para realizar la comparación y verificar y confirmar que el 85 no está dentro del vector. ¿Listo? Bueno, estos ejemplos yo sé que son un poquito complicados, pero lo importante es que ustedes puedan reconocer cuál es la frecuencia dentro de un algoritmo y dentro de un método con el orden de magnitud. Es por eso que la segunda nota, muchachos, es un ejercicio simple de entrenamiento. Dice, calcula el contador de frecuencias de los siguientes métodos. Aquí yo no les estoy colocando el 1, el n, el m, ¿sí? Yo necesito que ustedes cojan estas 10 instrucciones de este método, ¿sí?, analicen para qué sirve, qué hace este método en primera instancia, y verifiquen si son instrucciones directas, si son instrucciones lineales, dónde está el ciclo, dónde está un ciclo repetitivo, dónde está un bucle, ¿sí? Y me saquen el contador de frecuencias de cada uno de estos. ¿Listo? Es 1 y 2. Bueno, entonces, en este momento voy a subir la nota, la actividad, ¿sí?, para que ustedes pues puedan tener visibilidad de la actividad que es esta que les estoy sustentando. Bueno, para que la suban en la fecha y en la hora correspondiente. Bueno, son sencillitos, traten de hacerlos solos, tranquilos. O sea, ¿cuántos? ¿Cómo? Dos nomás, ¿no? Son dos nomás, ajá. Este es un método que tiene 10 instrucciones y este es otro método que tiene 2 instrucciones. ¿Sí? Aquí Profe, a simple vista ustedes pueden verificar que hay una N, que hay un para, que hay otro para, que hay otro para. Son ciclos, miren. Que hay una S, lo mismo acá. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Por ahí escuché a alguien? le iba a preguntar del para. ¿Sí? Dime. Digamos que qué función cumple. El para, ese es el ciclo repetitivo que yo les estoy colocando acá. Es un ciclo repetitivo el para. Ah, eso, profe, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver por aquí.
Bueno, muchachos, a ver, finalicemos, ya finalizando la tutoría, son las 10:11 de la mañana. ¿Listo? Para las personas que les tienen un poquito de dudas o preguntas con la tutoría pues, que hicimos el día de hoy, sí les recomiendo que vuelvan otra vez a mirar la tutoría en la grabación, ¿sí? Y que puedan despejar las preguntas. Yo sé que ahorita esto es un poquito complejo, ¿sí? Pero si le cogemos el hilo a punta de las prácticas, a punta de los ejercicios, vamos a lograr identificar en las diferentes frecuencias que maneja un algoritmo, ¿listo? Y sus procesos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el día de hoy. Damos por finalizada la tutoría número 4 de algoritmos 2. Bueno, ya estamos en contacto para el siguiente encuentro, que sería el día jueves, que ya está programado, ¿listo? Y continuar con estas tutorías. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, se cuidan. Chao, profe. Bueno, adiós.